prensa se verdad de- entere de su bueno, aquí- versión. Ese es el texto. Estas medidas ya las hemos venido tomando con la prensa respecto a lo que se diga, por favor, respecto a los menores, siempre referirse a las iniciales y ojalá la menos exposición de los menores a este caso, porque la centralidad del tema pasa por otro lado, no por los menores, de manera que sean prudentes los que están haciendo el trabajo por la prensa. Sí, su señoría, Sí. solo para dejar claro, nosotros retiramos claramente la solicitud hecha desde un principio si es que ella no tiene ningún inconveniente, digamos, de que sea transmitida en vivo. Consideramos que su opinión es más relevante. Sí, y ahora se refirió respecto de la imagen y ella dijo expresamente, ya me han mostrado tanto que una vez más no importa. No tenemos inconveniente. Y también, claro, pidió un poco de prudencia respecto de aquellos aspectos de la declaración que pueden ser un poquito más, íntimos o delicados, que se pida que haya un poquito de prudencia en el manejo de esa información por la prensa. Pero no dijo nada más que eso. Bueno, aquí queda, por cierto, el desafío para la prensa que muestre su trabajo profesional en relación a las prevenciones que le ha hecho la sala. Bien, entonces que sea llamada la testigo. A ver, Claudio, ¿sí? Me Te parece, escuchamos, adelante. me parece que mínimamente Nabila no debiera ser exhibida, solamente se debiera escuchar su relato. Me parece un exceso, Es una sinceramente. exposición demasiado grande, Es una ¿no? exposición gratuita, me parece que... Independiente de que ella sí Independiente lo de su considere. voluntad, me parece que hay que protegerla. Cuando la víctima a veces no toma medidas de protección para sí misma, también la Fiscalía, el Tribunal está llamada a proteger a Existe Nabila. una unidad para eso. Sin duda, me parece sinceramente un exceso, no debiera estar siendo Innecesario. exhibida. Su rostro, me parece que con su relato es suficiente. Bueno, y Mauricio Ortega está ahí, está Usted lo a ven un al lado, metro. Ahí está al solo lado, un metro sentado, y medio. sí, claro. A mí realmente me impresiona lo que está pasando acá. Hemos visto situaciones tan terribles como esta de víctimas que se enfrentan en un tribunal y la verdad es que no están expuestas como están exponiendo en este minuto Nabila. Escuchemos. También pudo interactuar con los demás jueces de esta sala. Ya le dijimos que somos 3 jueces, en la sala se encuentra la Fiscalía, abogado de la Fiscalía, se encuentran los acusadores, abogado defensor. Bien. Acá en la cédula de identidad que tengo a la vista dice Nabila, no tiene tilde. ¿Cómo le dicen a usted? ¿Nabila o Návila? Nabila, Bien, a ver, Návila, sus nombres y apellidos completos. Nabila Melisa Rifo Ruiz. Cédula de identidad. 684-323-5. Edad. 29 años. ¿Dónde nació? Cuyaique. Estado civil. Soltera. Profesión u oficio. Dueña de casa. Domicilio. Quiero decirlo. ¿No lo quiere? La testigo ha pedido reserva de su domicilio y en tal virtud queda prohibido divulgar la identidad y el domicilio, por cierto, si alguien lo sabe, bajo apercibimiento legal. O sea, bajo apercibimiento de pena de cárcel. Eso significa apercibimiento legal en este caso. Bien. A ver, Nabila, ¿le dieron a conocer a usted sus derechos y obligaciones como testigo? Sí. Bien. Nabila o Návila, ¿jura usted o promete decir la verdad acerca de lo que se le va a preguntar? Juro. Bien. Ahora va a ser interrogada por el fiscal del Ministerio Público. Tiene usted la palabra. Buenos días, Návila. Buenos días. Te habla el fiscal Pedro Salgado. Sí. ¿Cómo estás, Návila? Bien. Ya. Te habla Luis González, tú me conoces, hemos conversado un par de veces. ¿Sí? Sí. Primero que nada, quiero que estés tranquila. Segundo, te quiero felicitar. La decisión que has tomado de declarar y de permitir que se vea tu verdad y tu versión escuchada es una decisión valiente y te quiero felicitar por eso. Gracias. También quiero decirte que todos queremos escucharte y por lo tanto voy a hacerte poquitas preguntas y espero que puedas manifestar este testimonio en forma libre.
Y también quiero decirte que hay... Las preguntas derechamente son puras amonestaciones. sí, son puras. Y estoy haciendo Apuremos el asunto, señores. Gracias. Y también quiero decirte de que en el curso de juicio, tal como existió recién una intervención de otra persona, son los defensores que seguramente se pueden generar algún tipo de objeción y que creo que estés tranquila ante esa situación. Ya. ¿Ya? Vale. Nabila, cuéntame ¿quién es tu grupo familiar más cercano? ¿Quién es tu grupo familiar más vinculante hacia ti? Mi mamá, mi hermana y mis hijos. ¿Cómo se llama tu mamá? Noelia Ruiz Cárcamo. ¿Tus hermanas cómo se llaman? Señor fiscal, Catherine. perdón, Návila. Quiero simplemente hacerte una prevención. Quiero preguntarte, ¿alguna vez hubo algún vínculo entre usted y el acusado? ¿Un vínculo afectivo? Sí, éramos pareja. ¿Actualmente? Ahora no. Ahora no. Lo preguntaba porque cuando existen estos vínculos presentes, vigentes, hay ciertos derechos que hay que advertirles a las personas que declaran y que están unidas por este vínculo. Pero no es su caso, así que continúe. Perdón, señor fiscal. Gracias. Disculpe, teniendo hijos en común, al parecer le asiste los derechos el artículo 320, de manera que vamos a pedir, si es que lo estima pertinente, se le haga la advertencia y que se le informe sobre su derecho a no declarar en este juicio. Sí, hagamos, no no hay problema, sería. 302 sí, que haga mención a su decisión o no de declarar. Lo señaló en sala, pero, o sea, se lo señaló directamente a los jueces, pero independiente de eso, no hay problema. Es conveniente. Mal preparada la entrega. A ver, en primer lugar, lo que interesaba si había convivencia actual. No hay. No. Respecto a los hijos, no hay un asunto que interfiera para que ella declare, para que quede claro. Así que continuemos, por favor, señor fiscal. Nabila, te lo pregunto yo. ¿Quieres declarar? Sí. Nabila, estabas hablando de tu hermana. Sí. ¿Catherine? Rifo. ¿Cuántos años tiene la Catherine? Tiene 19. ¿Tiene alguna otra hermana? Carolina, ¿Cuántos años tiene? 27. Cuéntame cómo... ¿Tienes hijos? Sí. ¿Cuántos hijos tienes? 4. Dame los nombres de ellos y sus edades. Luis, Jonathan, Kevin y Mauricio. ¿El Luis cuántos años tiene? 13. ¿El Jonathan? 11. Kevin y Mauricio. 5 y 4. 5 y 4. ¿Quién es el padre de Kevin y Mauricio? Mauricio Ortega. Okay. Nabila, ¿tienes hermanos? Sí. ¿Cómo se llaman ellos? Tengo un solo hermano, Elvis Rifo. Elvis. Ok. Oye, Nabila, ¿a qué actividad comercial desarrollabas en el último tiempo? Hace como 2 años o 3 años vendía living, muebles, bares, mesas de comedor. ¿Muebles? Sí. Ya. Oye, y tú hablaste cuando el magistrado te pregunta, hablas de Mauricio. ¿A quién te refieres? ¿Quién es Mauricio? Es mi expareja, ¿Cómo se llama él? Mauricio Ortega Ruiz. Cuando hablas de Mauricio Ortega, tú lo hablas como expareja. ¿Cuánto tiempo vivieron juntos? O, la pregunta más amplia, ¿vivieron juntos? Sí, vivimos juntos, pero casi el año. ¿Dónde vivieron juntos? En su casa de él, Lautaro 1030. Lautaro 1030. Cuéntanos de Lautaro 1030. ¿Cómo es esa casa? ¿Dónde vivían? ¿Cuáles eran las piezas que tenía? Bueno, eran 2 casas. Una adelante, que vivía el padrastro de Mauricio, Eduardo Soto, y atrás vivíamos nosotros.
Cuando dices atrás vivíamos nosotros, La ¿quiénes parte son? de atrás. Vivíamos yo, Mauricio y mis 4 hijos. ¿Cuántas? Describe cómo era la casa, cuántas habitaciones tenía. Tenía un comedor grande, cocina chica, baño, una pieza grande y otra pieza más chica. ¿Las piezas dónde estaban? Arriba en el segundo piso. Cuando hablas de una pieza grande, ¿qué tipo de pieza era? ¿Qué tipo de camas tenía? Había una cama de 2 plazas ¿Ya? y había otra cama al lado donde dormía Kevin. ¿Y en la cama de 2 plazas quién vivía? ¿Quién dormía? Yo, Mauricio y Mauricio chiquitito. ¿Ya? ¿Y en la otra pieza? Dormían mis 2 hijos, ¿Cuántas camas tenía esa pieza? una litera. Una litera. Perfecto. Návila, ¿cómo fue tu relación con Mauricio? Siempre fue mala. ¿En qué se refiere que siempre fue mala? Siempre él fue como frío, calculador, siempre yo todo lo hacía mal. Él era el único que hacía todas las cosas bien, me humillaba. Návila, ¿sabes por qué hechos la Fiscalía llevó adelante este juicio? Sí. Cuando describes esta relación mala, ¿cuándo empezaron los problemas? Bueno, siempre tuvimos problemas de que lo conocimos. Primero andábamos como pololeando, si se puede decir. Yo tuve a Mauricio y a Kevin y todavía vivía al lado de la casa de mi mamá, no me juntaba con él. Me junté con él después de unos años cuando su mamá falleció, porque él quedó como solo y me dijo que me junte a vivir con él, que íbamos a estar bien, que lo intentemos. Los primeros meses fueron buenos, él preocupado de todo, de la casa, de la leña, de que estemos bien. Pero después ya cambió y no se preocupaba de nada. Tenía que yo levantarme a picar leña en la mañana, con el frío, hacerle fuego a los chicos y dejarlo al colegio. Siempre alegando por cualquier cosa. En el tiempo que no vivían juntos o en el tiempo que ya existían los niños, ¿tuviste algún problema con él? Sí, el hecho de cuando yo vivía arriba, me entregaron mi casa por subsidio en Ensenada 306. ¿Ya? Una noche él fue a romperme la puerta con el hacha. Cuéntanos de ese día. ¿Quién estaba en la casa? ¿Qué hora era? ¿En qué fecha más o menos fue? Creo que junio, no recuerdo bien. ¿Junio de qué año? 2015. ¿Tú en ese tiempo estabas con él o estaban separados? Estábamos separados, porque como no lo llevábamos bien, estábamos separados. Yo había conocido a otra persona y estaba pololeando con otro chico. ¿Cómo se llamaba él? Juan Remolcoe. Cuando en junio del 2015, ¿qué vinculación tenías con Mauricio? ¿Te mantenía económicamente? No, nunca me mantuvo económicamente. ¿Y ese día de junio, qué pasó? Yo estaba durmiendo arriba con Kevin y Mauricio y Jonathan estaba durmiendo en otra pieza. En otra pieza estaba durmiendo Elvis solo y abajo en el comedor estaba durmiendo Juan Francisco en el sofá cama, justo al lado de la puerta y de la ventana. Entonces yo estaba durmiendo y empecé a escuchar unos gritos que me decían: Návila, Návila, levántate, así como desesperado. Levántate, levántate. Y de ahí no escuché nada más y me levanto en puros cuadros. Cuando prendo la luz de la escalera, quedo a la mitad de la escalera porque empiezo a ver la puerta que se está rompiendo, que la están rompiendo con un hacha. Y la logra romper y mete la mano para adentro Mauricio. Entonces él entra con el hacha en el hombro y me dice... Yo le dije: Mauricio, ¿qué hiciste? Le dije: yo me rompiste mi puerta, ¿por qué lo hiciste? Dijo: me buscaste el odio, dijo, weona, dijo, ahora no me importa nada, mi mamá se va a morir. Dijo: no tengo a nadie, estoy solo. Dijo: no me importa ni una cosa, ni me preso, ni nada, te voy a hacer la vida imposible. Y yo no había que hacer, como que me quedé así y lo único que hice es subir para arriba de la escalera a ver mis hijos. Návila, ¿cómo estaba Mauricio en ese momento cuando te decía eso?
Mire, yo no lo vi ebrio, pero lo vi con un ojo rojo como que él está en otro mundo, como no sé. Si drogado o él estaba demasiado rabioso, no sé, nunca lo había visto así. Y me dio mucho miedo. Te dijo que le importaba nada irse preso y después... Señoría, pues sí, eso, sería. efectivo. Perdón, no he terminado de preguntar. Sí, no ha terminado todavía. Sí, claro. Yo les pido a los intervinientes para ambos lados mucha tranquilidad, no interfieran con tantas incidencias que a veces son meramente dilatorias y en este caso pueden poner nervioso a más de alguna persona. Así que por favor... Gracias. Sí. Nájila, cuando te dice eso, ¿él tenía algún tipo de elemento? Sí, el hacha en el hombro, como así, la andaba trayendo así. Cuando te diste cuenta de lo que había pasado, ¿qué había hecho con el hacha, Mauricio? Él había roto, a la puerta delantera le había hecho un hueco abajo, como un cuadrado. ¿Ya? Le sacó todo ese pedazo. Y a la puerta de atrás la rompió la mitad al lado de la manilla para abrir la puerta. ¿Esas puertas estaban así antes de, o ese día que te fuiste a acostar? No, esas puertas estaban sanas, las dos, porque una la había comprado yo, que tenía vidrio arriba, y la otra estaba en la casa, pero yo la cambié y la puse ahí. ¿Mauricio tenía, o tú le habías dado derecho para que entrara a tu casa en esa época? No, porque andábamos peleados y él no iba a la casa. Iba de repente cuando me decía quiero sacar los chicos, iba y yo le tenía los chicos, los sacaba, pero para nada más. Cuando tú te vas, te sientes que él está así, como lo has descrito, en definitiva. ¿Qué es lo que pasa? Tú te vas hacia la pieza, llegas hasta la mitad de la escalera, entiendo. Sí, pero él empieza a subir, entonces yo me voy corriendo a la pieza a ver a mi hijo. Jonathan con Felipe se habían ido a acostar con Mauricio y Kevin, estaban todos acostados en mi cama los cuatro llorando. Y él entra con el hacha y le dice, con ustedes no es nada, chico, es su mamá. Y en eso, con los gritos, se despierta mi hermano Elvi. Y Elvi le dice, Mauricio, ¿pero por qué venías a hacer llorar a los chicos? ¿Qué pasa con el hacha? Y ahí empezaron a conversar y Elvi logra bajar a Mauricio para abajo, a la parte de abajo, y logra sacarlo. ¿Qué haces tú? Yo me pongo a gritar porque yo estaba desesperada, estaba en shock. Y me pongo a gritar, los vecinos del lado no despertaban, así que justo iba pasando un caballero. Le dije, por favor, caballero, llame a los carabineros, me rompieron mi casa, y lloraba, gritaba. Y de ahí llegaron los carabineros. Cuando llegaron los carabineros yo estaba demasiado nerviosa, preocupada. Ellos le sacaron fotos a las puertas, a todo. ¿Tu pololo que estaba en el primer piso qué hizo? Él se arrancó por la ventana. Nájila, ¿qué pasó con esta causa? ¿Hiciste la denuncia? ¿Qué pasó después? Sí, yo hice una denuncia y tenía él prohibido ir a la casa y pasaban los carabineros a verme, pero de día yo quedé como traumada. Pero después los dos fuimos al juzgado. A él le dieron que pague una multa, creo, y que se vaya a una cosa donde van los hombres, de no violencia, algo así. Se haga un tratamiento. ¿Ya? Al que nunca fue. ¿Tú estuviste de acuerdo con eso? ¿Qué pasó entre ustedes con posterioridad? Yo estuve de acuerdo con eso porque de ahí falleció su mamá, él está como depresivo. Incluso yo un día lo llevé a la posta para que le dieran pastillas porque lloraba mucho y como dijo que nunca más lo iba a volver a hacer, se pasó todo. Cuando dijo que nunca más lo iba a volver a hacer, ¿le creíste? Un poco, pero le conocía su genio y sabía hasta dónde podía llegar. ¿Volvieron a vivir juntos? No. Después de los hechos que ocurrieron en Ensenada, ¿volvieron a vivir juntos? No, pasó un buen tiempo. ¿Cuánto tiempo pasó? No, 2 meses.
¿Y después de esos 2 meses, dónde te fuiste a vivir? Después de esos 2 meses me fui a vivir a la casa de él. Ok. Y ahí cuando estaban en la casa de él, en Lautaro 1030, vivían juntos. Sí. ¿Cuál fue, cuando volvieron a vivir juntos, las cosas marchaban bien, a veces se empeoraban? ¿Cómo era la situación en ese periodo No, el de intermedio? primera era muy cariñoso, cariñoso con los chicos, con mi hijo. No le hacía faltar nada. Preocupado de todo, como le digo yo. Preocupado de mí, de que yo esté bien, todo. Pero eso le duró 1 mes, 2 meses, que después cambió. Volvió, empezó a alegar conmigo, alegaba delante de los niños. Siempre era pelea para todo. ¿Qué alegaba? De repente íbamos al supermercado, me decía, ¿qué vas a comprar? Yo le decía, no sé, ¿qué podemos comprar? Y me decía, para eso, me trajiste a huevear acá al supermercado si no sabéis qué vas a comprar. Pero yo le decía, pero tú di ¿qué podemos comprar? Pues me dejaba con todo el carro tirado. Cuando las cosas se empezaron a poner, duraron como 1 mes, 2 meses bien. Sí. ¿En qué se empezó a manifestar estas discusiones? ¿Qué era lo que pasaba? Bueno, él de repente se molestaba por cualquier cosa, por la comida. Decía que yo no lo hacía bien. Por los chicos de repente. Por cualquier cosa. Cuando pasaban estas cosas, ¿solo discutían? ¿Solo era un tema de palabra o había algo más? Discutíamos, empezamos a discutir mucho. Con insolencia. ¿Qué insolencias? Él me decía que yo era una maraca, una puta. Porque trabajaba en restaurante y que nunca iba a cambiar. ¿Qué pasaba qué opinaba él de la relación con tu familia? Hasta ahí era buena. De repente íbamos a pasear los días domingos de mi mamá, tomar mate, pero se empeoró. Él le agarró rabia a mi mamá cuando, para el año nuevo, él llegó muy bebido. Y yo lo estuve esperando todo el día, él llegó muy tarde, entonces yo me dio rabia. Yo le dije, son las 9 de la noche, a las 12 va a estar tirado ahí en el piso. Yo le dije, ¿cómo no puedes dejar de tomar? Entonces pesqué a mi hijo y me fui con mi mamá a la casa de mi mamá a pasar el año nuevo. ¿Y eso qué generó? Y él dijo que mi mamá tenía la culpa, que ella me hubiera dicho que me quedé con él, y él empezó a agarrar rabia a mi mamá. En este periodo, ya desde el año nuevo, ¿de qué año estamos hablando? ¿De qué año nuevo? El año nuevo del 2016. Ahí en ese periodo, ya desde el año nuevo, el 2016, ¿cómo empieza a ser la relación con Mauricio? Ya no era tanto, que yo le decía, vamos de mi mamá, él no quería ir, se quedaba en la casa. Un día igual estaban sus hijos de él y empezamos a compartir con un amigo de él. Entonces mi hijo le daba miedo cuando se ponían a tomar y llamaron a mi mamá justo y mi mamá llegó. Mi mamá dijo, vamos, dijo, hija, llevemos a los chicos, ¿cómo estáis tomando? Y él se enojó, empezó a retarla, dijo, vieja culia, estoy en mi casa. Mi mamá llamó a los carabineros, retó a los carabineros, lo echó. ¿Quién retó a los carabineros? Mauricio. ¿Eso pasó en Lautaro 1030? Sí. Ávila, ¿y qué pasó tú en tu parte del relato, cuando recién me estabas contando, dice hasta que pasó todo, ¿no? Usa esa frase. ¿Hasta que pasó todo cuándo? ¿Qué fue todo lo que pasó, no? Bueno, hasta que pasó todo lo que pasó el 14 de mayo. ¿Qué pasó ese día? ¿Qué estabas haciendo ese día? Bueno, el 14 de mayo yo me levanté, hice fuego y fui a dejar a Kevin al Diego Portales en su colegio. Cuando llegué estaban todos los niños disfrazados y Kevin no. Entonces yo me sentí mal y fui para allá. Llegué a la casa, vestí a mis otros hijos y les dije, Mauricio, tenemos que buscarle un disfraz a Kevin porque están todos disfrazados menos él. Dijo, ya voy a buscar por internet, dijo, le voy a preguntar a la Ellen si sabe de algo.
Había una carne que estaba encima de la mesa, que llegó Coco a cortarla con él. Y de ahí yo vi unas direcciones y dejó a Coco cortando la carne y fuimos a ver el disfraz. Yo le compré el disfraz y al frente de Dina a Kevin de Spider-Man y se lo pasé a cambiar al tiro al colegio para que él quedara bien. Cuando llegamos ya Coco tenía todo cortado, nosotros empezamos a embolsar por parte de la carne. ¿Qué carne era? De vaquilla, como una pierna grande, así era grande. Y llenamos el refrigerador de carne, así que yo le dije si le podía llevar a mi mamá un pedazo. Dijo sí. Y a mi abuelita dijo igual que sí. Nábila, Mauricio declaró en el juicio y habló algo de este tema de la carne, el despostado, etc. ¿Ayudaste? ¿Tuviste algún tipo de incidente con el tema de la carne? Ayudé a sacar un poco la grasa, pero ni un incidente de nada. ¿Te cortaste? No. No me corté en ningún momento. Nábila, ¿cómo a qué hora terminan ya a la hora de almuerzo? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, no almorzamos ahí porque en cuanto cortaron la carne, la embolsamos y yo le dije le voy a dejar la carne a mi mamá para que haga un bistec algo, así que lo fuimos. Yo le pasé a dejar de carrerita a mi mamá la carne y fuimos donde mi abuelita. Y mi abuelita dijo, pasen, dijo, nunca viene, así que pasamos un ratito. Le dije, pasemos Mauricio un ratito a donde mi abuelita. Y lo invitó a comer, Mauricio no quería, pero igual comimos para no despreciarle, para que no se sienta mal y comimos un poco. Y ya iban a hacer la 1 y Kevin teníamos que irlo a buscar ya, así que lo fuimos. Le dije, abuelita, después vamos a volver. Y lo fuimos a buscar a Kevin. Fui yo a buscar a Kevin salió contento con su disfraz y se quedó todo el día ahí jugando con el disfraz y yo me quedé en la casa. Mauricio se fue a dormir la siesta y después baja y dice, oye, Nadia, dijo, Juanito se equivocó con la carne, porque yo le dije, Juanito, te vamos a dejar una carne arriba del refrigerador, que es para ti. Pero él se confundió y sacó de la parte del refrigerador de adentro de arriba, entonces la fuimos a cambiar. ¿Quién es Juanito? Juan Mendoza, uno que trabajaba con Mauricio. Entonces fuimos a cambiarle la carne, cambió la carne y ellos se pusieron a trabajar en el taller y yo me quedé en la casa, cuidando a los chicos, haciendo aseo. Según lo que sabemos, en ese momento, en la noche de aquel día, empieza una suerte de convivencia en tu casa. Sí. Entendemos que comienza cuando están en el taller y llegan algunos amigos de Mauricio. ¿Podrías referirte a qué hora empieza eso y quiénes son los que llegan, no? Bueno, fue como las 9 que empezaron a llegar. Estaba Eduardo, llegó Vilcher, estaba Juanito. Y yo me fui al taller y le dije, Mauricio, dame una cerveza que tenía. Una chiquitita que tenía en frasco y él me dijo ya tómate una. Empezamos a conversar y empezar a conversar de los vehículos, no sé, y de ahí yo me entré a ver los chicos adentro y ya iba pasando el tiempo y ellos seguían tomando y todo y yo le dije, Mauricio, voy a hacer una carne para que coman ustedes. Ya dijo. Cuando dice ellos seguían tomando, ¿a quién te refieres? A todos los que están en el taller, Eduardo, Vilcher, Mauricio. ¿Juanito tomó? No, él no toma. ¿Hiciste una carne? Sí, hice una carne al horno que demoró y cuando estaba cocida yo le dije a Mauricio que le diga que pasen a comer. Así que él le dijo que pasen a comer. ¿Quiénes pasaron a comer? Estaba Eduardo, Juanito, Vilcher. Y de ahí llegó un primo de Mauricio con una chica. Cuando llegó, ¿cómo se llama ese primo? ¿Lo recuerdas? Gonzalo Bamonde, no sé. Algo de Bamonde. Bamonde, un primo de Mauricio y una chica. Sígueme en esta idea. En ese momento,
Bien, parte de lo que está ocurriendo a esta hora con esta audiencia donde Nabila Rifo está declarando por primera vez ante el tribunal de manera pública, de acuerdo a lo que ha estimado el tribunal en conjunto con la Fiscalía, y donde estaba dando cuenta de un primer episodio que también está siendo considerado en este juicio, que tiene que ver con la agresión que ella vivió cuando Mauricio Ortega llega rompiendo puertas con un hacha a su casa, donde ella estaba compartiendo con otra pareja en ese momento, y que también es parte importante de la investigación en este caso. Claudio, nos llamaba la atención la determinación que tomó el tribunal en conjunto con la Fiscalía y la Defensa, finalmente, de exponer a Nabila Rifo de esta manera tan abierta, ¿no? Mostrando permanentemente su rostro y dejar a Mauricio Ortega al lado de ella. No me acuerdo. El criterio general que se ha adoptado aquí es igualdad de condiciones respecto al imputado, y por lo tanto aquí el Poder Judicial ha entendido de que si ya se expuso al imputado en una declaración y la víctima aceptando expresamente que se exponga, se ha permitido su difusión. No obstante eso, tengo ciertas reservas respecto de que tanto el tribunal como el fiscal deben adoptar ciertas medidas en protección de la víctima. Y una de esas es no exponerla innecesariamente. Independiente de su voluntad. Independiente de su voluntad. Y me parece que aquí el tribunal podría haber ido mucho más allá, protegiendo a Nabila, porque la imagen, ¿qué queda para las personas que están en la casa? Yo soy víctima de violencia intrafamiliar. En un caso similar, ¿me van a exponer de esta forma? Es decir, hay un precedente que me parece que puede ser contradictorio, contraproducente para lo que el sistema judicial en materia de violencia intrafamiliar quiere dar. Me parece una exposición innecesaria. Entiendo lo de igualdad de condiciones, pero aquí yo creo que tenemos que proteger a la víctima. Yo creo que discusiones aparte de si esto está bien o mal hecho, en mi opinión comparto, está muy mal hecho, muy mal expuesto, muy mal organizado. Pero más allá de eso, ya vemos las primeras declaraciones de Nabila, donde ella deja claro por dónde va a ir el camino. Todos tenían la duda de si iba a ir en contra o no Ortega. En sus primeras declaraciones, cuando empieza a relatar el tipo de relación que históricamente ha tenido con su ahora expareja, ella la califica de mala siempre, desde el comienzo, desde el pololeo, lo califica de frío, de calculador, que siempre lo humillaba. Entonces ya nos empezamos a dar cuenta de por dónde va a ir esta declaración. Vamos al tema del episodio del 2015 del hacha. Seguramente por ahí va a ir el camino, y probablemente cuando llegue el instante en que relate los hechos ocurridos esa madrugada a las 6 de la mañana, evidentemente va a ser muy fuerte escucharlo de sus propias palabras, pero uno puede intuir por dónde va a ir ese camino. El testimonio viene bien demoledor, el escucharlo de la propia Nabila. Seguimos escuchando en directo desde Coyhaique. Estaba mal, que me iba a pegar y que lo vayan a buscar, por favor. Cuando decíamos que habían 7 personas, tú dijiste que Eduardo se había ido. Y después se fue Vilcher y la chica. ¿Cómo le decían a Eduardo? Lalo. Don Lalo. Cuando los siguientes que se van son Vilches y la chica. ¿Cómo a qué hora más o menos? ¿Se van juntos? ¿Se van...? No me acuerdo si se van juntos, y la hora no la sabría decir, serían las 2 o las 3, no sé. Se va Vilches y se va la chica, y por lo tanto, de mi cálculo, quedan 4 personas allí. ¿Quiénes son los que quedan? Yo, Juanito y el primo, y Mauricio. ¿Qué pasa en ese momento? Mauricio sigue con su arrebato de seguir diciéndome cosas. Después dijo, y yo le escondí el teléfono. Devuélveme el teléfono, ¿dónde lo dejaste? Yo le dije, pero si yo no tengo tu teléfono, no, que esta siempre me lo revisa el teléfono. Y empezó, así que en eso llega Katy, como las 5 de la mañana, y sube arriba, demoró harto porque vistió a los chicos, tuvo que despertar a Mauricio y todo, y se fueron mis hijos de mi mamá. Y él alcanzó a verlo, él le dijo, viste, siempre te metí a tu familia cuando pasa algo. Cuando Katy llega a la casa y se lleva a los niños, ¿dónde estaba ahí? Ellos estaban en el segundo piso y Katy tenía miedo de entrar porque dijo que cuando vio por la ventana, Mauricio estaba muy violento. Cuando nos dices que se llevó a los chicos y los tuvo que vestir, ¿a cuáles chicos se llevó? Se llevó a Kevin, a Mauricio y a mis 2 hijos más grandes.
Tus hijos chicos tenían no más de 5 años. Sí. Y a las 5 de la mañana los sacaron, los fueron a buscar en auto, No, así nomás. Se los llevaron a pie. Sí. A las 5 de la mañana. ¿Cuánta distancia hay entre tu casa en ese tiempo y la casa de tu mamá? A ver, espérame, Monreal, Más o menos. Quinta, Pedro y Reserva. 4 cuadras. Náila, se van tus hijos. Sí. Quedan los 4 adultos. ¿Qué pasa ahí? Ellos están calmando a Mauricio al lado de la lavadora y yo me quedo sentada, como si nada, escuchando música. ¿Qué pasó después? Ellos sacaron a Mauricio para afuera a fumar un cigarro para que se tranquilice. ¿Quiénes son ellos? Su primo y Juanito. ¿Tú dónde te quedaste? Adentro en el sillón. ¿Qué pasa después? Pasó un rato y Mauricio iba a subir al segundo piso. Y de ahí me vio a mí que yo estaba ahí y me empieza a decir, maraca de mierda, por tu culpa pasa todo, y va y me pega. Návila, ¿qué pasó con Juanito y su primo? Ellos se habían ido. Tú cuando ellos lo sacan hacia el patio a Mauricio para fumar un cigarro y calmarlo, según lo mismo que nos has dicho, ¿vuelves a ver a Juanito y a su primo o esa es la última vez que lo ves? La última vez que lo vi. Y cuando estás un rato escuchando música en el sillón, Hay un problema de audio en la señal que nos llega desde el Coyhaique, en la transmisión del Poder Judicial. Claudio, hablamos del relato que es obviamente desgarrador, es muy, muy descarnado. Pero también ha llamado la atención también el estilo o el trato del fiscal. ¿Es habitual? Es cierto. Porque partió con la pregunta que dice, Sí. ¿cómo estáis, Návila? Sí. Eso fue lo primero. Es cierto, cuando uno toma la declaración a un testigo propio, uno trata de generar un lazo de confianza, de que la persona se encuentre en un clima cómodo. Pero me parece que la regla general no es esa. Ya. Me parece que el relato, las preguntas del fiscal debieran ser un poco más formales. Me ha llamado poderosamente la atención la informalidad en el trato. ¿Eso no es habitual? No es habitual. Ya. No es habitual en un juicio penal, Claro. y no es habitual en un juicio de familia, en todos los juicios. Uno espera cierta formalidad en las preguntas a propósito de lo que ocurre en la audiencia y a propósito de las declaraciones de la persona. Claudio, yo te quería preguntar respecto a lo que hemos escuchado hasta ahora, porque hay muchos que se preguntan, bueno, ¿por qué un relato tan detallado respecto a toda la historia de ellos, no? Lo que aquí se está tratando de mostrar de parte de la Fiscalía tiene que ver con que hay un historial de violencia permanente de parte de Mauricio Ortega en contra de Návila Rifo, cuando ella parte diciendo que nunca tuvieron una buena relación, que él la humillaba permanentemente. Hay elementos que se van repitiendo a lo largo de la historia. Así es. Los primeros delitos por los cuales se acusa a Mauricio Ortega son delitos en contexto de violencia intrafamiliar. Por lo tanto, el fiscal debe generar cierta contextualización respecto de los delitos. Seguimos escuchando la declaración de Návila Rifo. Y en eso siento, me doy vuelta y siento que me pega con una piedra atrás en la cabeza. Návila, ¿quién te pega con la piedra en tu cabeza? Mauricio. ¿Tu pareja Mauricio Ortega te pega cuántas veces en la cabeza? Bueno, yo la primera que sentí me llegó a retumbar, me pasó todo lo que había tomado. Después la segunda vez igual, porque era una piedra muy grande. Y la tercera vez yo quedo inconsciente y quedo así con mi cara así para arriba. Cuando te pega la primera vez estás de pie. Sí, y me botó, con el golpe me botó. ¿Te botó en qué parte? Me botó en el pasto. Y después te pega 3 veces más. Sí, y de ahí ya no doy más. Quedo mirando así para arriba, él se va, yo me hice como la muerta, ¿Por qué te hiciste como la muerta? para que no me siga pegando. ¿Después te quedas inconsciente? Y no me acuerdo nada más. Yo creí... Cuando describes esto, nos dices que sales de tu casa. ¿Cuánto habrás alcanzado a recorrer, Návila? Yo crucé la calle en Monreal un poquito para arriba y en una esquinita que había un árbol, porque siempre me acuerdo, un árbol o algo así. Hasta ahí llegué.
En ese lugar te pegó Mauricio. Sí. Návila, ¿cuándo volviste a tener conciencia de algo? Cuando desperté en el hospital de Santiago. ¿Qué pasó cuando despertaste en el hospital de Santiago? Mi mente estaba muy confundida, pensé que andaba con mi mamá de viaje comprando muebles. Todo ese tiempo que estuve inconsciente, mi mente divagaba, veía a los chicos, veía a Mauricio, no sabía qué estaba pasando, no sabía en qué realidad. ¿Qué pasó cuando despertaste? No me dijeron mucho. ¿Qué pasó contigo? ¿Qué pasó cuando abriste los ojos? Los ojos los tenía vendados. Y un día le dije a la señora que por qué no prendía la luz. Me dijo que había tenido un accidente. Yo le dije, ¿y voy a poder volver a ver? Dijo, no, pero te vamos a poner prótesis. Y yo le dije, con las prótesis volveré a ver. Me dijo que no. Para mí era un infierno lo que me estaba pasando. Návila, cuando esto pasó, entre el momento en que se juntan en la fiesta en tu casa a tomar hasta que Mauricio te golpea con una piedra, en ese periodo de tiempo, ¿alguien te agredió sexualmente? No. Návila, tenía enfrente tuyo un vaso de agua. Si quieres puedes tomar agua. No quiero. No. Estos hechos que nos relatas hoy, ¿cuándo los relataste por primera vez? Acá en Coyhaique, en la fiscalía. Antes de llegar a la comprensión de que no ibas a volver a ver, ¿qué pasaba por tu mente? ¿Qué pensaste hacer? Cuando desperté sentí que todavía quería a Mauricio y que por qué no estaba ahí al lado conmigo, apoyándome en lo que me había pasado. Y cuando me fueron a preguntar, yo quise defenderlo, diciendo que había sido otra persona. No lo quise culpar a él. Quería que él me explicara qué había pasado. ¿Y cuándo decidiste decir la verdad? Volví a Coyhaique, vi el sufrimiento. Vi a mi hijo chico por primera vez, lo toqué. No me reconocía. Y los más grandes lloraban igual. Yo decía, ¿cómo lo voy a ver? ¿Cómo lo voy a vestir? ¿Cómo lo voy a sacar a pasear? Que le gustaba tanto. Y sufrí demasiado. Y por eso dije la verdad. Návila, cuando decidiste protegerlo, contaste una historia que no era verdad. Y la de un metalero que iba allá a preguntar por no sé qué cosa y que con él me había ido y me pegó. Pero eso es absurdo porque nadie iba a ir a esa hora de la mañana a golpearme. Yo no tenía problemas con nadie. Al contrario, era muy querida porque yo vendía mis muebles y mucha gente que me conoce me quería demasiado. Návila, la decisión de decir la verdad tiene que ver con... Pañuelo. Disculpe, ¿me puede repetir la pregunta? ¿Me repite la pregunta? Návila,
la decisión de decir la verdad tiene que ver con que no ibas a poder volver a ver a tus hijos. Sí. Y el sufrimiento de tu familia. Y el de mi hijo mismo. En ese sentido, después de que estos hechos ocurrieron y después de que ya dijiste la verdad, declaraste, algún grupo de personas te presionó para que ayudara a Mauricio, para que dijera otra cosa o lo que fuere? Sí. ¿Quiénes? Primero me llamó su hermana diciéndome que Mauricio se quería matar en la cárcel porque él no quería estar en el preso, que él no era, que no habían pruebas, que la fiscalía no sé qué le quería hacer. Después me llamó la Ellen, que Mauricio me quería, que él me iba a cuidar, que ellos estaban conmigo. Después Raúl, yo hablaba con Raúl, con un amigo de Mauricio, para preguntarle cómo estaba Mauricio igual, porque en ese tiempo todavía yo sentía algo por él. Me decía, no, si ahí está, él dice que no fue porque te quería, que iba a estar contigo. Y cuando publicaron todos esos audios por la televisión, Raúl me bloqueó, la Ellen me bloqueó, ninguno más quiso hablar conmigo, ellos tenían todo preparado para hacer todo. Porque si ellos de verdad me hubieran querido ayudar y hubiesen estado diciendo la verdad, hubiesen seguido hablando conmigo, pero ellos cuando les importaba me llamaban. Esas personas que hacen referencia a familiares, ¿de quién son? De Mauricio. Naira también se planteó de que esto tenía que ver con el tema de deudas, de amenazas, de prostitución. No, deuda, yo nunca tuve deuda porque siempre yo ahorraba mi plata, lo de mis muebles siempre lo ahorré, no le debía a nadie, tampoco me metía en prostitución porque donde yo trabajaba era de repente cajera, mesera, limpiaba las mesas, hablaba con la gente, pero nunca en prostitución, y solamente trabajé en un solo local que se llamaba Bohemia. ¿Cuánto tiempo trabajaste en el Bohemia? Hartos años, 3, 4 años, pero de ahí me retiraba, por ejemplo, 2 meses, volvía. ¿Dónde conociste a Mauricio? Ahí, en el Bohemia. Y después de que lo conociste, ¿hace cuánto tiempo ya te dedicabas al tema de la venta de muebles? ¿Y no trabajabas en el Bohemia? Después que lo conocí, como 4 años después. O 3 años, no recuerdo bien. Los hechos ocurrieron el 14 de mayo del año 2016. Sí. ¿Cuánto tiempo antes de eso, ya habías dejado de trabajar en ese local y te dedicabas a la venta de muebles? 2 años. 2 años estaba vendiendo muebles. ¿También se planteó alguna vinculación de lo que te pasó con temas de prostíbulos, con temas de drogas o lo que fuere? No, yo con temas de droga nunca, gracias a Dios, nunca he fumado droga, no la conozco, no tengo amigos cercanos que la fumen o la vendan. Para mí eso me da mucha, no sé, cosa, que es muy peligrosa. Tampoco fumo, así que no, en eso no. Prostitución tampoco. Naila, la noche que esto pasó, que el último hecho de la acusación pasó el 14 de mayo, Mauricio está ebrio, tú lo describes como ebrio, violento y que incluso lo haces a un lado y que estaba como medio curado y logras arrancar. ¿Eso es correcto? ¿Tú habías tomado? Señor fiscal, ¿ebrio o medio curado? Estaba ebrio. Bueno, contestó ella, porque eso lo dijo usted. Perfecto. Son dos cosas un poco distintas. Sí, no, está bien. Estaba ebrio. Estaba ebrio, ok. ¿Qué me estaba diciendo? Estaba ebrio, logras quitártelo de encima, lo dices de esa forma y logras arrancar. Sí. Tú habías tomado. Sí. En esa situación, lograste en ese estado huir desde tu casa hasta donde te da alcance. Sí.
Návila, los hechos ocurrieron el 14 de mayo, y esto te lo voy a preguntar sumamente con mucho respeto. Sí. ¿Tuviste relaciones sexuales en los periodos comprendidos de ese día y los días anteriores con Mauricio y con alguna otra persona? Con Mauricio y con otra persona. ¿Fuiste agredida sexualmente en los días previos a los hechos que ocurrieron, al menos en los últimos 3 días? No. ¿Las relaciones que tuviste fueron voluntarias? Sí. Naila, en el periodo que ha seguido a esto, ¿dónde has vivido? Estoy viviendo con mi mamá. ¿Cómo ha sido la convivencia con tu mamá? Buena y de repente mala porque como es una casa muy chica, mis hijos son 4, ella igual tiene sus hijas y de repente es incómodo. ¿Y tú cómo has estado también? En el sentido de esto ha sido siempre bien o más bien ha sido una cosa que a veces bien, a veces mal. ¿Por lo que me pasó, dice usted, o por la convivencia? Sí, claro, por lo que te pasó. De primera tenía ganas de morirme cuando no veía, no podía hacer nada, de no existir. Porque no puedo hacer mis cosas, tengo que depender de otro. No puedo servirme una taza de café, no puedo hacer nada. ¿Con tu mami cómo ha sido? ¿Con tu mami cómo ha sido? ¿Esa relación cómo ha sido? Buena. ¿Siempre bien o a veces ahí? Como todo, ¿no? Sí, ahí. ¿Siempre bien o a veces ahí? Como todo, ¿no? Sí, ahí. ¿Qué llevas contigo? Nada. Lleva una polera verde, unas calzas rosadas, elasticadas y ancha abajo y mis zapatos. Pero no llevo nada. Lleva una polera verde, unas calzas rosadas, elasticadas y ancha abajo y mis zapatos. Pero no llevo nada. Ni una parca, ni una cartera, ni un teléfono, nada. ¿Dónde quedó tu teléfono? Quedó en mi cartera, en una cartera café que tenía. No. ¿Cuándo fue la última vez que las viste, las llaves? Ese mismo día cuando fuimos a dejar a Juanito. ¿Quién tenía a buscar a Juanito. ¿Y quién tenía las llaves ese día? Mauricio. Dame un segundo. Naila, ¿cuánto ganaba ahí en el tema de los muebles al mes, más o menos? De repente me pagaban como cheque a fecha y a veces había meses malos, como febrero. De repente me iba bien. Cuando decidiste decir la verdad, optaste por tu hijo. Por ello, sobre todo por los más chicos, que son los que más le ha afectado al no ver. La palabra. Gracias, señoría. Nabila, habla Beatriz. Sí. Te voy a hacer algunas consultas, ¿ya? Mira, la primera de ellas, en tu declaración con el fiscal, tú señalaste, me dijo que me iba a pegar. ¿Él te había pegado anteriormente? Sí. ¿Me puedes relatar un poco?
Cuando peleamos, él me pegaba. Una vez me arrastró del pelo con la escalera para abajo. Nabila, otra consulta. ¿Era la primera vez que iban a buscar a tus hijos por No, había habido otra ocasión igual. otras ocasiones? Te quiero hacer otra consulta. Es media atípica, pero igual te la voy a hacer. Esa noche tú explicabas que estaban bebiendo. Sí. ¿Todos tenían su vaso? ¿O están bebiendo todo de un vaso? ¿Todos tenían su vaso? ¿O están bebiendo todo de un vaso? No, todos tenían su vaso. Tenían su vaso. Ok. Nabila, solamente si recuerda, cuando tú saliste de la casa, ¿cómo estaba la casa? ¿Había algo en el suelo? Habían botellas quebradas en el suelo. Vasos todos cochinos, el cenicero lleno de cigarros. Los huesos quedó la asadera arriba de la mesa con carne, los platos cochinos porque yo no lavé la loza. Quedó todo el despelote. Me falta una. Nabila, solo si me la puedes responder, ¿ya? ¿Qué ha significado para ti el no poder ver? Muchas cosas. ¿Puedes ser un poquito más? Mucho sufrimiento, mucho llanto. Todos los días lloro porque de repente no puedo hacer algo. Ya no puedo vender mis muebles porque tengo que pedir a alguien que me ofrezca. No puedo hacerle comida a mis hijos como le hacía antes. Ellos tienen que depender de otra persona. De repente no los veo, ahora han crecido harto y yo no he podido verlos. Mauricio empezó a ir al colegio y yo le compré ropita, pero no lo veo. De repente llevan tareas o cosas, me dicen, mamá, te traje esto, pero yo no puedo verlo. Y eso es lo que más me duele. No hay más preguntas, señoría. Abogada del Ministerio del Interior tiene la palabra. No hay preguntas, su No señoría. hay preguntas. Tiene la palabra la defensa. Ya. El contrainterrogatorio puede ser algo extenso. ¿Perdón? El contrainterrogatorio puede ser algo extenso, de manera que vamos a pedir que sea un pequeño receso para organizarlo y también para dar un descanso a la víctima. A ver, voy a preguntarle, a ver, Nabila, llevamos un rato de interrogatorio, ahora corresponde que el abogado defensor te haga algunas preguntas. Él está avisando, tú escuchaste, está avisando que esto va a demorar, va a ser largo. ¿Necesitas tú un descanso en este momento? No. No. Continúe, señor abogado. Gracias, señoría. Buenos días. Buenos días. Primero que todo quiero preguntarle, mi nombre es Fernando. Quiero preguntarle cómo prefiere que le llame, porque algunas personas le dicen Návila, otras personas le dicen Nadia y algunos le han dicho Melisa. Porque mi nombre es Návila Melisa, como usted prefiera. Muy bien. ¿Nadia? Sí, igual. ¿También? Mire, Návila. Lo primero que nosotros queremos decirles es que todos lamentamos mucho lo que le ha sucedido. Eso quisiera expresárselo desde lo más profundo de nuestros corazones. Todos, particularmente la persona que defendemos y también
cada uno de los abogados y todo este país en general. Pero tenemos que hacer un esfuerzo y nuestras preguntas van a estar orientadas cómo ir aclarando adecuadamente las cosas que han pasado. Lo primero que quiero que conversemos se refiere a los episodios que están rodeados con que se relacionan al año 2015, cuando tuvo el problema en su casa, en la población Los Ciervos. Ya. Usted relató que aquello había pasado de noche o en la madrugada. Entiendo que usted señalaba que había varias personas, dentro de las cuales estaba la que era su pareja en ese momento. No era mi pareja, era mi pololo, Era porque su ni pololo. siquiera dormía conmigo. Era su pololo. Sin embargo, cuando prestó declaración en la fiscalía no indicó que estaba esa persona. ¿Lo había olvidado? Sí, se me fue. Se le fue indicarlo. Sí. ¿Cuándo usted fue entrevistada con posterioridad? Imagino por algún fiscal. Se le preguntó si deseaba que Mauricio se alejara completamente de usted. No, no me preguntaron nada. No le preguntaron nada. Cuando tuvieron la audiencia, usted asistió a la audiencia, ¿cierto? ¿Cuál audiencia? A la audiencia por el tema de la casa. Sí. Y en esa oportunidad se acordó dejar la causa hasta ahí nada más, archivarla. Sí. Y usted estuvo de acuerdo. Sí. Cuando después, el 11 de mayo del año 2016, la entrevistó la señora Sandra Pradena Escobar, de la OPD. Ya. Usted le indicó a ella, así lo relata ella, que Mauricio Ortega jamás la había agredido ni física ni psicológicamente. Ya. ¿Así fue? Sí, yo le relaté eso a ella, pero era porque no quería tener más problemas. También le contó a ella que estando en su casa, un día, doña Noelia Ruiz fue a su domicilio y la quería obligar a irse de la casa. ¿Lo recuerda? En algún momento, la niña, la profesional, en realidad, que lo estaba entrevistando, le preguntó, le volvió a preguntar, si es que Mauricio había ejercido sobre usted algún tipo de violencia. Y usted le dijo enfáticamente a ella, no, mi pareja jamás me ha tocado un pelo. Acaba de preguntar lo mismo. Y le Esa es dijo- otra situación, señor fiscal. Continúe. Pero, señor profesor, ¿se refiere a Sandra? Sí, pero en otra situación. Bueno, yo lo dije por defender a Mauricio, para no tener más problemas con él, para que no vayan más problemas. Porque siempre lo que me pasaba no se lo contaba a nadie. Después, dice que doña Sandra Pradena, que ante esas dos respuestas reiteró la consulta y le preguntó si existía algún otro temor, alguna situación que le pudiera afectar y que tuviera relación con esos eventos. Y usted habría indicado que no. ¿Lo recuerda?
Ahora, cuando pasó estos asuntos de la población Los Ciervos, Sí. entiendo que usted había solucionado o entendió que se había solucionado el problema y que Mauricio incluso le pagó la puerta y le pidió disculpas. ¿Fue así? Sí. Las puertas. Una puerta me pagó porque la otra todavía está con el hueco, así que le puso una mitad de un pedazo. Dígame, ¿cuándo aproximadamente, en qué mes, si lo recuerda, usted decide volver a vivir o intentar de nuevo esta relación de convivencia? Primero empezamos hablando, después comunicándolo mejor. Eso fue a fines de agosto. ¿A fines de agosto? Sí. Del año 2015. Ahora, ¿me escucha bien usted? Sí. Gracias. Doña Nabila, en esa casa en que vivían juntos, ¿usted seguía ejerciendo su actividad económica? Sí. Le indicó al fiscal que vendía muebles. Sí. Y tenía otros ingresos, entiendo, una mesada del padre de sus 2 hijos mayores. Sí. También recibía aportes de otras personas. ¿De qué persona? Recibía aportes, le pregunto, del señor Rubio y del señor Barragán. No, del señor Vargas no, porque él no lo veía harto tiempo, porque él supo que yo me había juntado a vivir. Y el señor Rubio le vendí un juego de living. Lo veía una vez al mes o de repente hablaba conmigo para saber cómo estaba, pero él no me aportaba así dinero. Yo vendía mis muebles y con eso sostenía. Pero usted gestionaba su dinero. Tenía una cuenta, Sí. ruta no su nombre, ¿cierto? Sí. La clave de la cuenta la manejaba usted. Sí. Mauricio manejaba, por otra parte, también los dineros de la casa. Que siempre estaba encalillado porque él tenía plata y compraba autos chocados y ahí se le iba la plata. Tenía como 4 autos chocados. Y también hacían algunos negocios juntos. Entiendo que en alguna oportunidad arreglaron un auto. En una oportunidad, Mauricio, todavía yo no vivía con él. Trabajaba. Me dijo, venden un auto en 1,2 millones, está nuevo. Comprémoslo para que lo vaya bien y tengamos plata. Lo repartimos mitad y mitad. Se puede vender en 4 millones. Yo le dije, no me tinca. Más que lo único que tengo, no me tinca, no. Hasta que me convenció, el auto era bonito, el Juan Bereicén. Pasó tiempo que lo arregló. Pero él a mí no me dio ni un peso. Nada. Porque ese tiempo estábamos peleados. Después de tanto reclamarle, cuando vendí un Jeep, me dio como 800,000 pesos, más no. Y no era lo que correspondía. Y antes que pasara esto, él me había pedido 500,000 pesos para comprar un vehículo igual. Que nunca jamás me lo devolvió. Porque siempre él estaba encalillado, supuestamente, con la mesa de sus hijos. Siempre de sus hijos mayores, o comprando vehículos, o repuestos, no sé qué hacía la plata. Tenían algunos problemas económicos. Sí, porque él a mí nunca me dijo, toma, aquí tenés 50,000 pesos, anda a comprar un pedido. Cuando había plata, compraba él las cosas, salía conmigo, claro, compraba las cosas, pero nada más. Cuando me dice compraba las cosas, se refiere a las cosas de la casa, alimentos. Cosas de comer. Cosas de comer. Una cosa, usted relata
algunos episodios problemáticos de consumo de alcohol. ¿Eso era frecuente? ¿De quién? ¿Mío o de Mauricio? De ambos. Mire, yo no tomaba hace 3 meses, yo tomaba poco porque yo tomo un vaso de algo y al tiro me mareo. Entonces por eso yo no tomaba de diciembre, de febrero, no me acuerdo, hasta mayo. Eran 3 meses. No tomaba nada. Mauricio sí tomaba los martes, los jueves, de repente los sábados, cuando iban amigos, los fines de semana, o cuando se quedaba pintando. De repente salía, yo de repente me dormía, despertaba, el taller cerrado y Mauricio ni donde estuvo, después llegaba, abría el portón y se iba a acostar. Andaba en restaurantes. Digo una cosa, y consumo de drogas tampoco tenían ambos. ¿Ah? Consumo de drogas. No que yo sepa, yo nunca fumamos droga, tampoco vi a Mauricio que fume, a lo mejor lo fumaba fuera de la casa, pero en la casa no. En la casa no había problemas de droga. Y era habitual que recibieran visitas. Mauricio sí recibía muchas visitas en su taller, tenía amigos que de repente le iban a ayudar a hacer algo, ayudarle con los vehículos, algo, pero en la casa no iba, de repente mi familia mía, la hermana Mauricio, la sobrina, pero nadie más. Dígame, cuando va pasando el tiempo, hasta que llega ese día, lo voy a situar en el día 13 de mayo, ¿ya? El día antes. Y estamos tratando de reconstruir un poco lo que pasó ese día completo. Entiendo que ese día por la mañana fueron a dejar a Kevin al colegio. Ahí pasó que se fue sin su disfraz, como contó, ¿no es cierto? Sí. De ahí entiendo, si no me lo corrige, que fueron al banco. ¿Al banco? No fuimos al banco. No fueron al banco. Entonces fue de ahí, más tarde, cuando usted pasó a dejar el disfraz a Kevin. Sí, porque fuimos a comprarlo. Fueron a comprarlo, ya. ¿Y cómo a qué horas pasaron a dejarle el disfraz a Kevin? Como las 10 de la mañana. Y ahí pasaron, anduvieron repartiendo un poco de pedazo de carne, tanto No, después la carne la repartimos como a las 12. como a las 12. Siempre, en todo ese rato, estuvieron juntos. Sí. Tanto Mauricio como usted. Sí. Esa es la carne que habían despostado el día anterior con Coco. El mismo día lo habían despostado con Coco en la mañana. Coco es Jorge Ortega. Pero Coco la cortó más y pues, con la motosierra, él cuando salimos nosotros a buscar el disfraz de Kevin ya le tenía casi todo cortado. Y fueron donde su abuelita a dejar la carne, almorzaron, tomaron mate y vuelven a la casa donde Mauricio durmió siesta. En algún minuto, la tarde, ustedes siguen juntos. Mauricio dice que se va a acostar. Perdón, Mauricio dice que sale a comprar bebidas y unos sufles que usted le había encargado. ¿Lo recuerda? No, él no me compró bebidas ni sufles. Lo compré yo. ¿Lo compró usted? Fui con mi hijo, con Jonathan. Todavía le dije, Mauricio, ¿me puedo tomar una piña colada? Y él me dijo, no sé, pues dijo, tú verás si tú eres grande. Y así que le dije, Jonathan, eran como las 8, vamos a comprar, le dije yo, hijo. Le fui a comprar galletas, me compré mi sufle y una piña colada en el Capri. Me tomé la piña colada y cuando iba por la mitad me dio ganas de vomitar porque era muy repugnante y como no había hielo, que yo antes la tomaba con hielo, me repugnó y vomité. Entonces voy ante Mauricio y le digo, ¿sabes que vomité toda la piña colada? Le dije yo, dame una cerveza para que tome mejor. Y él me dijo, ya, te doy una cerveza de esa que estoy tomando.
Entonces, y en ese minuto o en algún momento usted se pone a cocinar y prepara el asado en el horno. Y hace pasar a los invitados, y eso era como a las 11 de la Yo noche. le dije a Mauricio que él haga pasar a los invitados porque como él era el dueño de casa, él lo hizo pasar. Y eso fue como a las 11 de la noche. Sí, más o menos. Los niños también participaron del asado. No, ellos comieron antes y algunos no quisieron comer porque Mauricio y Kevin estaban durmiendo ya y los otros no quisieron comer. Don Gonzalo Bahamonde y la mujer que andaba con él nos contaron a nosotros que ellos habían llegado como a las 2 de la mañana. Usted dijo que habían llegado un poco antes. Ya. ¿Estaba atenta a la hora usted o su hora era más bien un cálculo? Un cálculo porque en la casa no había reloj. Y hasta también nos contó Gonzalo Bahamonde que cuando él llega a la casa la situación estaba tranquila. Sí. Estaban contentos, habían comido, habían bailado, estaban las cosas bien. ¿Así fue? Sí. Y en algún minuto se produce la discusión con Mauricio. Y esa discusión tuvo un componente también de... Él estaba enojado y usted también. Se enojaron los dos. ¿Es así? Sí, pero él cuando se enoja se pone agresivo y yo no me pongo a golpear la pared ni como loco a patear la lavadora. Menos que hubiera vasos ni hacer esas cosas, porque eso yo no le ayuda a una persona normal. Sí. Y cuando ocurre esa discusión, entiendo que ni Mauricio ni nadie le pegó a usted. Ni Mauricio ni nadie me pegó. ¿Sí? No, ahí no, porque su primo lo estaba defendiendo con Juanito, le agarraba las manos porque él a todo costo se me quería tirar a pegarme. ¿Usted dónde estaba en ese momento? Estaba sentada en el living. Sí. Mauricio estaba cerca del comedor. ¿Y al lado de la lavadora? Al lado de la lavadora. Entiendo que a esas alturas se había perdido el teléfono. Y él dijo que yo se lo había escondido. El teléfono perdido era el teléfono de Mauricio. Sí. ¿Se acuerda usted cómo era el teléfono de Mauricio? ¿De qué marca era? Era Sony, parece, era uno grande. ¿Sony Xperia grande? Creo que sí. Después de que ocurre eso, tenemos distintos relatos. Ya. Yo le voy a pedir que los revisemos por separado. Y después, por cierto, usted puede decir cuál fue el de verdad y cuál no lo fue. Pero quisiera que, en primer lugar, habláramos del relato que usted le hizo en Santiago, cuando estaba en el hospital. Pero que cuando yo hablé en Santiago, yo recién había salido de coma. No tenía idea mucho, no recordaba bien las cosas. Sí, pero usted contó algo. Entonces, vamos a ir revisando ese relato. Como le digo, usted puede indicar después con toda libertad si ello era efectivo o no, pero queremos chequear ese relato. Y la primera cosa... Objeción, su señoría, es reiterativa. La testigo ya se ha referido al punto en el interrogatorio del Ministerio Público. Se refirió a ese punto en específico, a su declaración en Santiago. Dicen que sería reiterativo. Una mentira. No es reiterativo. En primer lugar, porque todavía no se ha formulado la revisión del relato que queremos ver en todos sus aspectos. Se dijo en términos genéricos, y así se lo indicó al señor fiscal, que el relato, que ella en un primer lugar quiso proteger a Mauricio y negó los hechos y le echó la culpa a un tercero. Ahora lo que nosotros quisimos hacer es poder revivir, a partir de ese momento,
el relato que hace en Santiago, a quiénes lo hace, cómo lo hace, bajo qué circunstancias, de qué manera y qué fue lo que fue afirmando en cada minuto de aquello. Después, por cierto, tal como se lo indicaba a doña Nabila, puede indicar si ello fue efectivo o no efectivo, pero ese relato tiene una cierta importancia y debe ser pormenorizado en opinión de esta defensa, y por lo tanto no es ni siquiera reiterativo, es esencial. Ya, solo por el Ministerio Público, lo que plantea el defensor de decirle, después le preguntaremos a la señora Nabila si eso es verdad o no, ya lo dijo que eso era mentira y que había inventado. Sí. En atención a eso... Yo podría responder enseguida lo que ustedes están diciendo, voy a preguntar en todo caso a mis colegas. Veamos la forma más razonable cómo se desarrolla esto para que ella vaya preguntando, no se confunda, pero tiene derecho a la defensa a preguntar, es su posición. Por favor. Gracias, señoría. Nabila, usted dijo que Santiago, mientras estaba en el hospital, le había dicho o había mencionado que Mauricio no había sido quien la había agredido. Ya. Ahora... Sí, se lo escucho. Sí. Ahora le quiero preguntar en primer lugar si eso se lo dijo a las enfermeras o a los doctores del hospital. La verdad yo no me acuerdo. No, yo le dije a una psicóloga que fue, pero con la enfermera no. Porque ella no hablaban de nada del tema de ese, no, ella que me querían tener fuera de noticias, de Facebook, de todo eso. Ya está, por así decirlo, aislada. Sí, para que no me enterara de nada. Porque usted no conocía ningún detalle de lo que había pasado, ¿cierto? No, era más por lo que me veía, para que yo no sufra, no me entere de cosas. Y no se lo dijo a la enfermera, no se lo dijo a los doctores, pero al fiscal sí se lo dijo. ¿Qué le dije? Le dijo que no había sido Mauricio quien lo había agredido. No le dije eso. No le dijo eso. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo al fiscal? El fiscal, cuando yo lo vi allá en Santiago, él me fue a saludar y nada más. Me dijo cómo estaba. Me dijo que mi mamá estaba preocupada por mí. Que ojalá me recupere pronto, que él me iba a ir a volver a ver, pero que yo esté bien. Cuando le dije al fiscal... acá mi declaración, ahí declaré sobre Mauricio, pero a él no le había dicho nada. Entonces, en ese momento la llevan o se entrevista con dos profesionales, una psiquiatra y una psicóloga. ¿Lo recuerda? Sí. Cuando se entrevistó con ella, usted estaba sola, ¿verdad? No, estaba mi psicóloga ahí al frente mío, escuchando a su psicóloga escuchando lo que decía. Es decir, también estaba ella. Le relató a ella que cuando ocurrieron estos hechos, usted se encontraba medicada, estaba tomando medicamentos. Me refiero a los hechos que ocurrieron el día 14 de mayo. ¿Y yo estaba tomando medicamentos? Sí. No. Yo antes tomaba medicamentos, pero cuando la doctora me daba y de repente la doctora salía de vacaciones y no me dejaba los medicamentos que ella me tenía que hacer por computación y yo lo iba a retirar allá. Pero yo en esos momentos no estaba tomando medicamentos hace como 2 semanas, hasta que ella me controlara, que era la doctora Sepúlveda de salud mental que ella me veía. Y esa depresión que yo tenía era por lo mismo, por las peleas de Mauricio, porque él me trataba como lo peor y yo tenía mi baja estima hasta lo último. Cuando
Ellos le fueron a entrevistar, le preguntaron qué día era, le hicieron una serie de preguntas de orientación. ¿Y usted sabía qué día era? ¿Sabía dónde se encontraba? Sí. ¿Sabía cómo estaba? ¿Sí? Yo creo que sí, que no me acuerdo mucho porque ha pasado harto tiempo. Ha pasado bastante. Y le hizo a ella un relato bastante extenso de cuál había sido su historia de vida. ¿Ya? ¿Lo recuerda? No. A ella les contó que había tenido que abandonar su educación, que había iniciado tempranamente su vida laboral, y le cuenta todos los detalles de su vida. ¿Eso sí o tampoco se recuerda? No me acuerdo porque no tengo por qué estarle contando mi vida personal a otras personas por si eso no viene al caso. Tampoco recuerda que ellos, o ellas, porque eran dos mujeres, le preguntaron sobre sus relaciones de pareja significativas. ¿Ya? ¿Lo recuerda? No, ella no me Muy preguntaba bien, ya nada. seguimos con la declaración de Nabila Rifo. Hacemos una pausa y continuamos. Y que sacó las llaves, abrió el candado. Como él estaba conversando, salió para afuera a hablar con él. ¿Eso fue lo que dijo? Indicó que esa persona iba con un pantalón negro y un polerón blanco, que tenía el pelo largo como un metalero. ¿Sí? Sí. Le dijo a la psiquiatra y a la psicóloga que esa persona, cuando usted caminaba hacia arriba, le empezó a agarrar y a correrle mano. Todo ese interrogatorio, la defensa, la víctima ya se hizo cargo, dijo que había mentido, que era un relato que había generado para proteger a Mauricio y que era mentira. Si quiere incorporarlo, que lo incorpore con la perito, pero si va a llevar a la víctima a decir todo lo que dijo para que al final diga eso es mentira, desde ya es dilatorio. Y además ya está contestado. La víctima ya indicó que ese relato es mentira. Esperamos y que lo había que generado. usted dijo, señor fiscal, seguramente lo va a decir finalmente la testigo. Ya, hay una objeción presentada. Sí, hay una objeción. A la defensa para que el tribunal resuelva. Deje que la defensa haga su trabajo. Mire, testigo, si usted tiene derecho a fundamentar todo lo que dice. Si dice esto es así, ¿por qué lo dijo? En su momento no tiene plena libertad para ello. Señoría, solicito respetuosamente que cuando el Ministerio Público, representado por este fiscal, presente una objeción, se resuelva, porque no la ha resuelto. No ha dado traslado y no ha sido consultado al tribunal colegiado. En atención a lo anterior, su señoría, solicito... Pongamos orden, señor fiscal. Sí, exactamente, estoy de acuerdo. Yo dirijo absolutamente todo el desarrollo del debate. Cuando se estima que es muy complicado, porque hay cosas complejas, yo consulto a mis colegas para que me asesoren, eso está claro. Ahora, respecto a le objetaron la pregunta, entonces para cumplir con la formalidad, traslado de la objeción que le hace la Fiscalía de Abogado Defensor. Señoría, las preguntas son todo cuando menos reiterativas o de cualquier otro análisis. Hemos planteado que lo que estamos generando es introduciendo elementos nuevos que dan cuenta de un relato que hizo la víctima bastante pormenorizado en la ciudad de Santiago a dos profesionales, que además constituye el primer relato con que se cuenta. Ella misma contó que se trataba, que no se lo había contado ni al fiscal, que no se lo había contado a ninguna enfermera, a ningún doctor, y esta es la primera vez que ella cuenta qué fue lo que le pasó. Nos interesa mucho saber con todo tipo de detalles, específicamente de algunas situaciones que han sido materia específica de controversia durante este curso de este juicio. Eso es el relato, no podemos desvariarlo, pero hemos ido ahondando en detalles que el tribunal claramente no conocía, que no fueron materia de la interrogación, ni el examen directo ni del fiscal, ni de la parte querellante, de las partes querellantes. Así que nos parece que son completamente pertinentes. Se refieren a los hechos en materia de esta discusión y se refieren a las versiones que están ingresadas en este juicio.
Abogado Claudio Valdivia, ¿en este momento está tomando una decisión que es importante o es irrelevante para usted en este caso? Me parece que se está discutiendo una objeción a partir de un relato que hizo Nabila en su momento. Me parece que con la objeción el fiscal lo que ha hecho es entregar parte de la respuesta que ya tenía que decir Nabila, por lo tanto el punto ya está hecho, y debiera contestar Nabila, aun cuando creo que el fiscal en la objeción ya la ayudó bastante al decir qué tenía que responder. Claudio, ¿cuáles son los tipos de preguntas que se pueden hacer acá y cuáles no? Respecto a los testigos propios, solamente se pueden hacer preguntas genéricas. Perfecto, volvemos a Coyhaique. Él le hizo a esta psiquiatra y a esta psicóloga. Usted le había contado que esa persona que había definido como un joven metalero le habría comenzado a agarrar, a correr manos. ¿Eso fue lo que le dijo a esas personas? Sí. Cuando usted le expresó, usa la expresión agarrar y correr manos, ¿se refiere a una expresión de abuso sexual? No, él como que me agarró nomás. Como que le agarró. Así lo dije yo, pero eso no es efectivo porque eso yo lo inventé. Y cuando dice correr manos, ¿se refería a una expresión también de una tomada sin otra intencionalidad sexual? Agarrar no más, lo acaba de decir. Salvo que su señoría no encuentre que eso es reiterativo. Bueno, disculpe, ahora sí que me estaba distraído. Sí, señoría. Pero en su relato, bien señoría, en su relato, el que usted le hizo a estas dos profesionales, usted les dijo a ella que esa persona la quería violar. ¿Ya? ¿Es así? Sí. Usted también le dijo que en ese momento usted le reclamaba y le decía, déjame, no me hagas nada. ¿También es eso? ¿Se lo dijo? No lo recuerda. Y le contó a ella que la persona que la había golpeado con una piedra fue precisamente esa persona que la habría intentado violar. Pero eso no es verdad. Era para defender a Mauricio que yo dije eso. Entonces, y le dijo que él fue, le pegó, después se retiró y volvió a seguir pegándole. ¿Le dijo eso? No recuerdo. No lo recuerda. Le preguntaron a estas personas si usted conocía a la persona que usted contaba la había agredido y usted le dijo que no. ¿Lo recuerda? Sí. Le preguntaron qué es lo que pensaba que le pasaba a esa persona. Usted le dijo que pensaba que podía estar volado. ¿Lo recuerda? Sí. Cuando ya. Dice que, o sea, le quiero preguntar si cuando este grupo de profesionales, la psicóloga y la psiquiatra, le preguntaron si Mauricio alguna vez había tenido una violencia con usted. Usted le contó a ellos el episodio de su casa con el hacha. Y le contó ahí a ellas que él se puso a llorar una vez que pasó ese episodio y se disculpó. ¿Lo recuerda? No.
También ellas dicen que le preguntaron a usted específicamente si le había dado miedo. Y en realidad específicamente si él podría haber atentado contra su vida. Y usted le dijo que no porque le tenía confianza. No, o sea, yo le dije o sea, lo dije, eso es mentira. Lo dije para defenderlo a él porque todavía no sabía nada de que no me decían si a volver a ver o no me habían explicado nada. Solamente yo sentía los dolores de donde me pegaron. Ellas le preguntaron específicamente si había sabido algo de Mauricio. Usted dijo que solo había sabido por su mamá, que estaba preso. ¿Lo recuerda? Sí, parece que sí. Y ahí empecé a preguntar qué me había pasado, por qué tenía vendada en la oreja, por qué tenía algunas cosas, no podía hablar bien, si iba a volver a ver, qué había pasado con mi hijo, porque todavía no me decían nada de eso. Usted le preguntaron si estaba completamente segura. La persona que la agredió esa madrugada del 14 de mayo no fue Mauricio. Y usted le dijo que estaba completamente segura de que no había sido Mauricio y que había sido otra persona. ¿Lo recuerda? Sí, lo dije, pero era para proteger a Mauricio, porque yo vi cuando Mauricio me pegó con las piedras. Yo lo vi. Sí, ella contestó y se le advirtió que cuando escuchara la palabra haber objeción detuviera su relato, pero contestó ya. ¿Sabe qué? Solo por un tema de orden. Usted ha tenido interacciones sumamente fuertes con este fiscal por protección de la víctima. El relato que está haciendo la defensa no es de protección de la víctima, porque la víctima cuando partió su relato indicó que todo lo que dijo es mentira. Por lo tanto, que le hagan una pregunta para no victimizarla. ¿Qué le relató a los peritos en Santiago? Y después de eso, una pregunta. ¿Es verdad o es mentira? Si vamos a 20 preguntas, la estamos victimizando. En atención a lo anterior, la objeto la técnica por impertinente. Objetan, señor abogado defensor, su técnica. No es impertinente, señoría. Primero, en primer lugar, porque claramente las preguntas se refieren todos a los hechos que acaecieron esa noche. En segundo caso, tampoco es impertinente porque se refieren, tal como se indicó, al primer relato. Cuando uno dice un relato y quiere especificar y dice todo es mentira, no es suficientemente claro ni extenso como para poder otorgar los elementos que requiere el tribunal para poder discernir en el caso a caso si ello es mentira o no. Tal como veremos en el curso de este contrainterrogatorio, la víctima no solo en esta oportunidad, sino que posteriormente volvió a dar este relato. Pero ya le he dicho 1000 veces que era para defender a Mauricio, porque yo todavía lo quería. Entonces, con todo respeto, Návila, entonces nos interesa ver si este relato fue consistente en el tiempo y fue lo suficientemente armado. Y estos detalles, precisamente, los que se han ido preguntando son detalles que no estuvieron presentes en el interrogatorio directo, o sea, examen directo del fiscal ni de los querellantes. Y sí lo están en este contrainterrogatorio a través de esta pregunta sugestiva, lo cual es perfectamente un derecho de esta parte. Bien, vamos a resolver, magistrado. Bien, resolviendo la incidencia por mayoría de votos, estamos con la tesis de la defensa, pensando que está en un plan de defender a su representado y hay varias cosas que son distintos escenarios. Y como dije al principio, la testigo evidentemente tiene pleno derecho a formular lo que quiera como fundamento a su respuesta. Y eso se está dando. Así es que, como dije, por mayoría de votos, se estima que es pertinente el trabajo de la defensa y continúe con el voto en contra del magistrado Reyes.
Cuando usted le preguntan en ese momento, sin la información que tenía, por las llaves del auto, usted dice que usted se las había llevado. No, yo no me llevé las llaves del auto, porque ¿para qué si yo no manejo? Le estoy preguntando si usted le dijo eso a la profesional psiquiatra y a la profesional psicóloga. No recuerdo, pero yo las llaves del auto yo no las llevé. ¿Para qué las voy a llevar si yo no manejo? ¿Para qué? Nunca las tomaba tampoco. Usted les dijo exactamente, para ver si eso es lo que usted no recuerda. A lo mejor se me cayeron a mí, porque yo saqué las Teniente, llaves. no puede leer un testimonio que no está incorporado y es un registro. No hay técnica de refresca memoria con un informe pericial que no es la declaración de la víctima. Por lo tanto, está impertinente la técnica. Cuarto incidente de impertinencia de técnica de interrogatorio. ¿Y qué quiere decir con eso? Que es el cuarto. Señoría, que está reiterando la técnica que el tribunal ya le dijo que no se puede hacer, que es leer registros. Está leyendo el registro y no es la declaración de la víctima. Por lo tanto, está prohibido por el Código Procesal Penal chileno. A ver, hay un cuestionamiento que es un punto discutible, desde luego, pero apunta que usted estaría leyéndola. Estoy citando lo que le dijo, lo que contenía su relato. En este caso, que al parecer las llaves que fueron encontradas en el sitio de suceso lo habían caído a él y ella la había sacado. Si no es el método, Entonces, el camino que usted estaría haciendo en este momento de estoy haciendo leerse. mención precisamente a ese relato que hizo a estas dos peritos. Estoy haciendo mención a aquello y eso me interesa preguntarle porque después no vamos a poder contrastar esta información. Esta información es un relato que además, dicho sea de paso, señoría, es un relato que corresponde a una diligencia que solicitó el Ministerio Público específicamente con la misión de poder obtener un relato creíble de la víctima elaborado por dos profesionales, Solicito que sea psicólogos preciso y en la psiquiatras. defensa, señoría. De manera... ¿Perdón? La pericia fue de relato, no fue de relato creíble. Son dos cosas distintas. Sí, sí. A ver, ya tenemos zanjado el procedimiento que hace la Fiscalía, pero créanos, señor fiscal, que aquí no hay ninguna animosidad en contra de la Fiscalía. Solamente queremos escuchar a ambas partes. Queremos tener claridad porque somos los jueces los que tenemos que decidir. De manera que ese es el punto. Ya hay matices, ¿sí? Las formas procesales que incorpora la ley chilena establecen la prohibición de leer registros. Si el señor defensor preguntó qué había dicho respecto a las llaves, la víctima le dio razón de sus dichos de que no lo recuerda y que eso no es verdad, después leer la frase, citarla textualmente para ponerlo en esos términos, está prohibido porque no se puede registrar. Entendemos la... El testigo dice que no se acuerda, pasar a continuación a leer, ahí estaría como rondando un mecanismo que no está autorizado. Pero sí se puede parafrasear de manera un poquito más... Sí, pero únicamente leer para ver si se acuerda. lo que yo le estoy preguntando a la víctima es si ella se acuerda. Sí, el punto ya está zanjado. La idea es que trate de divorciarse del texto mismo, y porque si no vamos a tener otra seguidilla de cuestionamiento. Puede proseguir, o sea, no se hace lugar a lo que planteó, señor. Puede proseguir la defensa. Señorita, me parece que son cerca casi de las 11 de la mañana. A lo mejor sería prudente hacer un breve receso. A ver, Návila, ha sido un poquito prolongado el interrogatorio. ¿Necesita un descanso usted? Sí, por favor. Ya. ¿Vamos a hacer un receso, le parece, señor fiscal? Usted es el que dirige el debate, señor.
hay otras necesidades también de por medio.